Bendiciones a todos mis hermanos, a todos aquellos creyentes que aman a nuestro Mesías histórico, aquel que se dio la cruz por ti y por mí para perdonar tu pecado y el mío. Es interesante hablar de Cristo, aunque llevamos muchos años hablando de este Mesías crucificado. Podemos darle gracias al Padre que hemos aceptado a este Mesías, al cual nos dio la vida eterna, porque Dios hizo un pacto con su pueblo de Israel, pero no con el pueblo gentil. El pueblo gentil estábamos destituidos y apartados y alejados de Dios. Pero gracias a este Mesías y gracias al amor del Padre, Él dijo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando dice todo aquel, está entrando todas las razas humanas. No importa que sea judío, sea griego, sea romano, sea quien sea. Todo aquel que crea en Él tiene vida eterna. Por lo tanto, mis queridos hermanos, todo creyente, todo hermano, podemos sentirnos orgullosos de que nuestro Mesías es enviado de parte del Padre para conocer al verdadero Dios, que es el Padre eterno, y a Él, porque dice Jesucristo, y lo dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozca a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ahí está la vida eterna. Que crean en ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esta es la vida eterna. Así que leemos en Juan 4:4, el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. El que está con nosotros. El que está con nosotros es Dios. Y con Dios no se puede luchar. Él siempre vence y Él siempre gana. Porque Él está con nosotros. Moisés era insignificante, no era nada. Pero sin embargo, Dios estaba con él. Y los ejércitos de Faraón no pudo con él. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Así que también podemos notar que Goliat era muy grande, era poderoso en la carne, era más fuerte ese hombre, porque medía aproximadamente 3 metros de estatura. Y David era insignificante, era un muchacho. Pero David luchó en el nombre de Jehová, estaba Dios con él. Y si estaba Dios con él, aunque fuese muy grande, aunque había mucha carne, no había nada de espíritu, porque el espíritu de Dios no estaba en él, en Goliat, pero sí estaba el espíritu de Dios en David. Y cuando tenemos el espíritu de Dios, tenemos a Dios en nuestra vida, somos vencedores. Hermanos, tenemos una lucha, recuerda, una lucha que siempre tenemos, pero venceremos con aquel que está con nosotros. Dice en 2 de Corintios, capítulo 10 y versículo 4. Porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de la fortaleza. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, tenemos armas. Esas armas no son pistolas, ni cuchillos, ni cañones, ni tanques, ni aviones, ni todas esas cosas, sino simplemente es una oración a Dios Todopoderoso. Tener conocimiento de Dios, de la Biblia, tener mucho conocimiento de Dios. Porque es interesante que todo creyente tenga conocimiento de Dios, porque hay muchos engañadores. Pero si creemos totalmente lo que dice Cristo y seguimos los pasos de Cristo, no vamos a ser engañados, porque verdaderamente estamos con el poderoso, estamos con aquel que lo puede todo. Nuestras almas son aquellas cuando nos ponemos de rodillas, oramos al Altísimo Todopoderoso.
Las almas es cuando verdaderamente amamos a Dios, lo respetamos a Él, obedecemos su palabra y cuando verdaderamente estamos cumpliendo con el Evangelio. Esa es nuestra arma más importante que destruye al enemigo y que el enemigo no te puede tocar. Y dice en Efesios capítulo 6 y versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que nuestra lucha no es con la carne ni con la sangre, está bien claro. Entonces, los cristianos creemos que hay espíritus malos. Creemos que hubo un ángel que era perfecto, un querubín protector de Dios, que estaba cerca de Dios y que era perfecto en todos sus caminos, pero se rebeló contra Dios y Dios lo arrojó del cielo. Eso es lo que creemos nosotros los cristianos y fue arrojado con él muchos ángeles que le siguieron. Entonces es lo que nosotros creemos según la Biblia, pues está escrito en la Biblia. Pero los judíos, la mayoría de los judíos no creen en eso. Ellos creen que verdaderamente el hombre tiene sus faltas y tiene sus cosas y que hay maldad. Y que la malicia, por ejemplo, de Caín, que mató a su hermano, es una cosa extraña lo que ellos interpretan y dicen, es que, y con respeto a ustedes, dice que la serpiente era un animal normal y corriente y que no era un ser maligno, estuvo con Eva y tuvo a Caín. Y esto pues es una cosa extraña para nosotros porque nosotros creemos, ¿verdad?, que una serpiente no puede ir en contra de Dios. Cuando habló con Eva y estuvo llevando una conversación, nombrando el nombre de Dios, ¿y por qué tiene que ir una serpiente si Dios todo lo que hizo era perfecto? ¿Por qué tiene que ir en contra de Dios? Esto lo vemos extraño y es que verdaderamente no es así. Es porque existe un ser maligno. El Nuevo Testamento no fue escrito por los gentiles. Fue escrito por los judíos, porque siguieron al Nazareno. Por lo tanto, los gentiles no hemos escrito nada. Han sido los propios judíos que han escrito todas estas cosas, que siguieron al Mesías. Nuestra lucha no es con la carne. Así que, hermano, si estás en la iglesia, sepa que el que está a tu lado es tu hermano. Y la lucha no es con tu hermano, porque tu hermano, es carne y sangre. Por lo tanto, como dice la Biblia que hemos leído, nuestra lucha no es con la carne ni con la sangre. Si tu hermano está a tu lado, sepas que es carne y sangre. No luches con tu hermano. Ama a tu hermano, porque Dios lo ama. Y lo que ama a Dios, tú debes amarlo. Bendito sea su nombre, para siempre, por todos los siglos. No tenemos lucha con la carne y sangre. Y está hablando de esta lucha que no se ve, pero que se siente, ¿verdad? Porque siempre hay algo antagónico a nuestro camino y a nuestro caminar. Y dice potestades contra potestades malignas, celestes, que están en lo alto también. Estos espíritus malos están en lo alto, pero no están en la presencia de Dios. Pero son seres que están ahí. Todos los cristianos, como hemos dicho, creemos en estos seres. Segunda de Corintios dice 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna. Por eso, para que no gane ventaja, mi hermano, debe orar mucho a Dios
y debe tener conocimiento de lo que dice la palabra. No se deje engañar por cualquiera que venga hablando de Dios, sino que usted debe tener conocimiento. Como cristiano tiene su obligación de tener conocimiento de la palabra. La Biblia dice, tocante para el pueblo de Israel, dice Dios, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Por tanto, Israel se perdió por falta de conocimiento. Y dice, me dejaron a mí fuente de agua viva y se hicieron cisternas que no retienen agua. Y dejaron la fuente y se hicieron otras fuentes para ellos. O se hicieron manantiales o pozos para ellos. Y todo lo que el hombre hace para él, sin consultar a Dios, le saldrá mal. Dice Santiago 4:7, someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Cuando el diablo nos saca partida y intenta, cuando él intenta por todo y él ve que no puede sacar nada, él se va y va a probar con otro. Por eso, mantente firme en la roca, porque una casa que está fundamentada en la roca, es lo que dice la palabra, Cristo, ¿verdad? Es aquel hombre prudente que oye la palabra y la hace por obra. Y es como aquel hombre que hace una casa y está fundamentada en la roca. Cuando vienen ríos, vienen vientos, vienen cosas fuertes y dan con aquella casa, no se hunde porque está fundamentada en la roca. Pero aquel que no obedece a la palabra es como aquel que hace la casa en la tierra. Sus cimientos son en la arena y entonces no tiene ningún cimiento. Y cuando vienen los vientos o viene una riada, se lleva la casa y es grande la ruina. ¿Por qué? Porque no está fundamentada en la roca que es Cristo. Faraón fue antagónico a la palabra de Dios. Y ahí estaba, deja ir a mi pueblo. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Dios? ¿Quién es ese Dios que vosotros habláis? Es un hombre que no era espiritual. Era un hombre que tenía sus dioses. Hoy todo el mundo a su manera cree en Dios, a su forma. Pero no es la forma que el hombre quiera creer. Es la forma que Dios quiere que creamos. Porque para eso hay un libro sagrado de parte de Dios. Y tenemos que creer en lo que dice la Biblia, la palabra del Señor. Saúl fue otro enemigo, luchador, que perseguía a David. David era bueno y David era un hombre de Dios. Sin embargo, Saúl tenía envidia y perseguía a David. Y hay una lucha. Siempre hay alguien que vaya en contra de ti. Caín mató a su hermano. Y era su hermano. Pero lo mató. Y es que nuestros enemigos están cerca de nosotros, muchas veces. El enemigo de Jesucristo, cuando estaba cenando, su enemigo estaba mojando en el mismo plato de Jesús. Fíjense lo cerca que estaba el enemigo de Cristo. Y esto tenemos que tener en cuenta. Si estamos fuertes en Cristo amado, el enemigo no tiene que hacer nada. Dice en Salmos capítulo 27 y versículo 1 y hasta el 5. El Señor es la fortaleza de mi vida. Dice, el Señor es la fortaleza de mi vida. Su fortaleza no está en usted, ni en su conocimiento de usted. La fortaleza está en Dios. Nuestra fortaleza está en nuestro Maestro amado que se dio la cruz del Calvario para usted. Esa es nuestra fortaleza. Mi vida está en Él, porque Él es el que me cuida mi vida. Yo respiro por Él. Y sigo leyendo. Es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tengo que temer? ¿De quién debo de tener miedo? ¿A quién? A nadie. ¿Por qué? Porque Él está conmigo. Y si Dios está con nosotros, no hay que temer.
porque Él es más poderoso que nadie. Y como he dicho antes, Él es más fuerte que nadie y Él nunca pierde. Él siempre gana. Dios siempre gana. Y dice la palabra, el que toca a uno de mis hijos, toca la niña de mis ojos. Y es que Él siempre estará con sus hijos. Y los hijos son aquellos que honran al Padre. Los hijos son a todos aquellos que obedecen al Padre. Los hijos son aquellos que guardan sus consejos, que no dejan de ser la palabra de Dios, los mandamientos de Dios en nuestros corazones. Cuando obedecemos la palabra, entonces verdaderamente Dios está con nosotros y somos hijos de Dios. La Biblia nos dice, ¿verdad?, que a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Mas los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por la voluntad humana, ni tampoco por la sangre, sino por voluntad de Dios. Así que nosotros hemos aceptado a este Mesías crucificado. Y por aceptarle al Mesías, que es hijo de Dios y que trae palabra de vida eterna, entonces somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Porque dice Pablo que las ramas naturales fueron arrancadas de su sitio, podadas, y aquellas que no eran naturales fueron injertadas en buen tronco, ese tronco que representa el Mesías. Así que nosotros recibimos, ¿verdad?, la savia de nuestro Mesías. Porque Él dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Así que todo aquel que lleva fruto, mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Si estamos unidos a la vid, tendremos savia de Dios. Pero si no tenemos o no estamos unidos a Cristo, entonces no recibiremos la vida, porque no recibimos la savia de Dios, mi hermano. Entonces, todo sarmiento, toda rama que está separada, se seca y después sirve para arder, no sirve para nada. Pero toda rama que está unida lleva fruto. Y eso es lo importante. Cuando estamos unidos, Él nos defiende, porque nos hacemos un cuerpo con Cristo. Nos hacemos uno con Cristo. Que bendito sea su nombre. En Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo hay tropiezos, en el mundo hay muchas cosas, pero tener confianza en mí, yo he vencido. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos, a todos, y bendiciones tengáis siempre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.